El árbol de la vida. Los diferentes especialistas que se encargan de la atención clínica y en especial hospitalaria a los pacientes con COVID-19 han tenido que manejarse no solo en un mar de incertidumbre, sino con un arsenal terapéutico bastante precario. Queremos saber qué ha cambiado desde la primera ola de la pasada primavera y si ahora estamos en mejores condiciones para curar a estos pacientes. Para ello hablamos hoy con Francisco Navarro, especialista en medicina interna en el Hospital Costa del Sol, que además está llevando la consulta post-COVID desde el inicio de la pandemia. Buenas tardes, Francisco, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Juan, y muchas gracias a vosotros por darnos voz en vuestro programa. Estamos encantados de saludarte. Te queremos preguntar, ¿ha cambiado el perfil del paciente que ingresa en planta o en UBI con respecto a los que se atendían durante la primera ola de la epidemia? Pues el perfil de paciente sigue siendo básicamente el mismo. Sí. En cuanto a que es un perfil de paciente que suele ser de edad de en torno a unos 65 años. Uh-huh. Y que tiene algunos determinantes que pueden favorecer que la evolución de su enfermedad pues sea más dañina y haga que se compliquen más. ¿Qué características individuales de los pacientes conducen a este peor pronóstico? Porque se ha hablado de enfermedades crónicas concurrentes, se ha hablado de obesidad, de tema hormonal, incluso de tener un determinado grupo sanguíneo. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí. Vale, como comentabas, el perfil de pacientes son de aproximadamente 65 años. Estos son los pacientes que con más frecuencia pueden tener una mala evolución. Y en cuanto a sus características individuales, sobre todo son pacientes con antecedentes de cardiopatía. También la obesidad puede ser un factor que influya en una mala evolución. Uh-huh. Y pacientes que también en sus antecedentes pues sean hipertensos, diabéticos, que tengan enfermedades pulmonares como EPOC, asma bronquial o inmunodeficiencia, bien por alguna enfermedad que inmunodeprime o porque por medicación también influye sobre su defensa, sí. Pues pueden tener esta mala evolución. Uh-huh. ¿Cuál es el cuadro clínico que suele determinar el ingreso de un paciente? ¿Cuándo decidí, oye, este paciente que acaba de venir por urgencia, venga, pasa a la planta? Sí, son pacientes que en su mayoría los que van a hospitalización están sufriendo una neumonía, en muchas ocasiones una neumonía bilateral, uh-huh. Y que determina también una insuficiencia respiratoria. Este sí. Es un factor clave que va a condicionar que el paciente requiera hospitalización, puesto que son pacientes que van a necesitar un soporte de oxigenoterapia. En los hospitales habéis estado muy pegado a la publicación de estudios en prestigiosas revistas científicas para conocer qué tipo de tratamiento usar con estos pacientes, ¿no? Pronto aparecieron estudios que respaldaron los usos de la hidroxicloroquina, antibióticos como la citromicina o antivirales como el remdesivir, aunque luego se comprobó que los estudios, o al menos algunos, carecían de la calidad necesaria. Y bueno, se ha tenido que dar marcha atrás un poco con los tratamientos. ¿Cómo se está tratando ahora a estos pacientes? Bueno, efectivamente, como bien has referido, tanto con la hidroxicloroquina como con la citromicina, estos fármacos ya no se están empleando para los pacientes COVID. Sí para el remdesivir. El remdesivir sí es un antiviral que seguimos utilizando. Y los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y que reúnen los criterios del Ministerio de Sanidad, porque son los que hacen la autorización de la medicación, sí que reciben remdesivir. También desde el principio, aunque pasaron algunas semanas desde que nos dimos cuenta que se podían emplear, los corticoides también son un pilar muy importante del tratamiento de los pacientes. Así que y se siguen utilizando, puesto que para esa neumonitis y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica uh-huh. Sí aportan beneficios, que en definitiva no tenemos un tratamiento curativo de COVID,
pero sí podemos hacer que alargar el tiempo de respuesta del paciente para que el paciente vaya venciendo la enfermedad. Uh-huh. También hay otros pilares del tratamiento, que como son los fármacos biológicos, que si el paciente reúne las condiciones para poder emplearlos, se utilizan. Por ejemplo, el tocilizumab. Yeah. Y tampoco podemos perder de vista que estamos ante una enfermedad nueva. Y es importante que participemos en ensayos clínicos en las que podamos aportar también evidencia científica sobre qué tratamientos pueden aportar beneficio a nuestros pacientes. Es decir, que además de tratar al paciente se está investigando, ¿no? Efectivamente, sí. En concreto, desde nuestro centro estamos participando en un ensayo llamado Covidiol, en el que los pacientes que son sugestivos de que puedan participar, entrar en el ensayo, algunos van a recibir vitamina D. La hipótesis de trabajo es que la vitamina D puede favorecer y mejorar la evolución del paciente con COVID. Y también estamos participando en un ensayo clínico de plasma, de suero hiperinmune. Entonces, si el paciente también reúne las condiciones, pues se le ofrece esta posibilidad, siempre junto con los tratamientos que estamos empleando, sí. Y que ya vamos teniendo también más experiencia de uso, lo que he comentado anteriormente de los corticoides o el Remdesivir, pero aparte le damos también esta oportunidad y contribuimos también al conocimiento científico. Y también no hay que olvidar que otro pilar muy importante del tratamiento es el soporte respiratorio, ¿no? Que esto ya será según la situación del enfermo, pues desde unas gafas nasales o a una oxigenoterapia en alto flujo que manejamos en planta de hospitalización. Y ya si la enfermedad progresa, pues el paciente ingresaría en UCI para intubación. Con esos famosos respiradores que tanta falta hacían en la primera ola, ¿no? Efectivamente, así es. Decíamos al principio de la entrevista que el doctor Navarro estaba llevando la consulta post-COVID desde el inicio de la pandemia. Es verdad que llevamos poco tiempo con el virus circulando y con pacientes afectados, pero empiezan ya a verse, a perfilarse qué secuela está dejando el coronavirus. Sí. Nosotros estamos viendo en la consulta COVID pacientes que han estado hospitalizados y también que han tenido algún contacto en el hospital, en las urgencias, y a lo mejor no han necesitado esa hospitalización. Y los estamos viendo por primera vez a los 2 o 3 meses de que se haya producido la infección. Sí. Lo que nos estamos encontrando es mayoritariamente síntomas funcionales, también sintomatología que por supuesto lo ha determinado el propio virus. Claro. Y mayoritariamente astenia, disnea, o pacientes que ya tenían problemas respiratorios previos o cardiológicos, pues empeoran su clase funcional y también condiciona que la calidad de vida merme durante esos primeros meses, ¿no? Voy a traducir para algunos de nuestros oyentes. La astenia es cansancio generalizado, ¿no? Y la disnea es la falta de aire. O el cansancio al realizar determinadas actividades, sí. ¿No? Eso es. Y bueno, siendo síntomas funcionales, en definitiva el paciente va a terminar recuperándose, y en ese sentido es fundamental el soporte de rehabilitación y que el paciente progresivamente se vaya incorporando a sus actividades diarias y también vaya haciendo ejercicio físico, porque eso va a ser un factor muy determinante en su recuperación. En cuanto a secuelas a más largo plazo, todavía necesitamos tiempo para ver qué porcentaje de pacientes pueden quedar con una fibrosis pulmonar y que esto sea al final trascendente y repercute en la calidad de vida de quien ha sufrido la enfermedad. Imagino que, al igual que en los centros de salud, el coronavirus ha alterado el funcionamiento
de los diferentes servicios hospitalarios, ¿no? Ya hay voces, sobre todo pues algunas asociaciones médicas, ¿no?, que están anunciando un aumento de las complicaciones y de la mortalidad en pacientes que han debutado o estaban en seguimiento por otras enfermedades. Ustedes ven a un importante número de pacientes, porque medicina interna abarca muchos problemas de salud. ¿Qué están viendo ustedes en sus consultas? ¿Cómo está la situación? Bueno, desde el inicio, en nuestro caso, se organizó la actividad de consulta de forma que, como se paralizó por completo la actividad de consulta presencial, se ha ido atendiendo mucha consulta telefónica. Una vez se superó esa primera oleada y se empezaron a abrir las consultas, hemos ido revisando a todos esos pacientes que han ido teniendo una primera consulta telefónica y se ha ido de esta forma también amortiguando, ¿no?, esa necesidad que tiene la población en cuanto a la atención de otras patologías. Y en cuanto a la actividad hospitalaria de pacientes que necesitan hospitalización por otros problemas médicos, también es cierto que en esa primera oleada el hospital se transformó mucho en un hospital COVID. También había que darle respuesta a este gran problema de patología respiratoria que se nos presentaba, sí. Pero ya desde que se superó esa fase existe una convivencia, ¿no?, entre patología COVID y patología no COVID. Entonces se va dando respuesta a todas estas necesidades. ¿Cree que estamos ahora mismo peor que en el peor momento de la primera ola? ¿Hemos llegado ya a sobrepasar esos peores momentos del inicio de la pandemia? Sí, en esta segunda oleada que empezó aproximadamente en el mes de julio, fue cuando, después de un tiempo en el que no había acudido ningún paciente COVID al hospital, empezamos poco a poco a ver algunos. Sí se ha visto que progresivamente y con una pendiente menor, pero progresivamente va aumentando, ¿no? Y hace ya muchas semanas, hace por lo menos 6, 8 semanas, superamos ya el número de pacientes en esta segunda oleada, de pacientes COVID hospitalizados con respecto a la primera oleada. Yeah. Para los que trabajan en los hospitales, que es destino finalista de muchos pacientes, la atención sanitaria extrahospitalaria es crucial para no colapsarlo. ¿Qué echan de menos de esa atención que se presta, pues, no sé, en centros residenciales, en centros de salud, en urgencia de atención primaria? Sí, no es echar de menos, porque nos consta el esfuerzo que se está haciendo en todos estos ámbitos y sabemos también los medios limitados que tienen, ¿no?, con los que trabajan. Entonces es fundamental hacer test. Es muy importante hacer test, tener localizada la población y a los pacientes que están asintomáticos o que tienen síntomas leves, porque es muy importante que estos pacientes hagan las medidas de aislamiento domiciliario y no propaguen la enfermedad. Sí. Estaba leyendo un tuit antes de un médico de familia que decía que lleva ya mucho tiempo trabajando, trabaja sobre todo en medicina rural, decía que desde que empezó a trabajar no ha trabajado tanto como ahora, no acaba tan tarde como ahora, no acaba tan cansado como ahora, y que sin embargo ahora es cuando sus pacientes más se quejan. ¿Tenéis vosotros también esa sensación? Bueno, yo creo que en algún momento todos los que nos dedicamos a esto lo hemos tenido, ¿no? Efectivamente, se nos ha echado todo esto encima, ¿no? Tenemos que dar respuesta y en algún momento yo creo que es natural sentirse cansado, aunque cuando entras por la puerta del hospital eso desaparece y lo que quieres es dar la mejor atención posible. Pues Francisco Navarro, que es internista en el Hospital Costa del Sol, en Marbella, muchísimas gracias por habernos atendido este ratillo. Ánimo, fuerza, sabiduría y bueno, que vaya bien estas próximas semanas, que parece que van a ser las más duras de la pandemia.
Efectivamente. Muchas gracias, Juan. Un saludo, hasta luego. Un saludo. Adiós.